Comunicación técnica y académica. Unidad 1. Fundamentos de comunicación y lingüística. Actividad 13. Ensayos sobre lenguajes ancestrales, acadio, árabe, persa, siriaco, etíope. Lenguajes ancestrales, el idioma acadio, la voz de Mesopotamia. Introducción. En las vastas extensiones de tiempo que separan nuestra era de los albores de la civilización, pocos testimonios resultan tan fascinantes como las lenguas que hablaron nuestros ancestros. Entre estos idiomas antiguos, el acadio emerge como una de las lenguas semíticas más significativas y perdurables de la historia humana, constituyendo no solo un medio de comunicación, sino el vehículo cultural, político y literario de algunas de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. El acadio representa un capítulo fundamental en la historia de la comunicación humana, siendo la lengua que dio voz a los imperios de Babilonia y Asiria, dos de las potencias más formidables de la antigüedad. Durante más de 2 milenios, desde aproximadamente el 2500 a.C. hasta el siglo I después de Cristo, el acadio sirvió como lingua franca en gran parte del antiguo Oriente Próximo, cumpliendo funciones diplomáticas, comerciales, administrativas y literarias que trascendieron las fronteras de Mesopotamia. Su estudio nos permite no solo comprender los sistemas lingüísticos del pasado, sino también acceder a la cosmovisión, las creencias, las estructuras sociales y los logros intelectuales de pueblos que sentaron las bases de muchas instituciones que aún perduran en nuestra sociedad contemporánea. Contexto histórico y geográfico. Para comprender la magnitud del acadio como fenómeno lingüístico, resulta imprescindible situarlo en su contexto histórico y geográfico. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, constituye uno de los escenarios más importantes para el desarrollo de la civilización humana. Esta región, que corresponde aproximadamente al actual Irak y partes de Siria, Turquía e Irán, fue testigo del surgimiento de las primeras ciudades-estado, los primeros sistemas de escritura, y las primeras formas de organización política compleja. El nombre acadio deriva de la ciudad de Accad o Akkad, capital del imperio, fundada por Sargón de Akkad, alrededor del 2334 AC. Sin embargo, la lengua acadia ya se hablaba en la región mucho antes del ascenso de Sargón al poder. Los pueblos de habla acadia convivieron con los sumerios, cuya lengua era completamente diferente, perteneciendo a una familia lingüística aislada, sin parentesco conocido con otras lenguas. Esta convivencia cultural y lingüística entre acadios y sumerios generó una interacción extraordinariamente fructífera que moldeó el desarrollo de ambas culturas. Durante el tercer milenio AC, el acadio comenzó a ganar prominencia en Mesopotamia y con el imperio de Sargón se convirtió en la lengua administrativa y política dominante. Este proceso marcó un punto de inflexión en la historia lingüística de la región, pues, aunque el sumerio continuó utilizándose en contextos religiosos y eruditos, el acadio gradualmente lo fue reemplazando, como lengua viva y de uso cotidiano. Clasificación lingüística y familia semítica. El acadio pertenece a la familia de las lenguas semíticas, un grupo lingüístico que incluye idiomas tan diversos como el hebreo, el árabe, el arameo, el fenicio y el etíope. Las lenguas semíticas se caracterizan por compartir ciertas características estructurales distintivas, siendo la más notable el sistema de raíces trilíteras, donde la mayoría de las palabras se construyen a partir de 3 consonantes que llevan el significado básico, mientras que las vocales y los afijos añaden matices gramaticales y semánticos. Dentro de la familia semítica, el acadio se clasifica como una lengua semítica oriental, distinguiéndose de las ramas semíticas occidentales, que incluyen el hebreo y el arameo, y las ramas semíticas meridionales, que incluyen el árabe y las lenguas etíopes. Esta clasificación no solo tiene implicaciones lingüísticas, sino también históricas y culturales, pues refleja los diferentes caminos que tomaron los pueblos semíticos en sus migraciones y desarrollos culturales. El acadio es, de hecho, la lengua semítica más antigua de la que tenemos registros escritos sustanciales. Los textos más antiguos en acadio datan de aproximadamente el 2500 a.C., lo que lo convierte en un recurso invaluable para los lingüistas, que estudian la evolución y reconstrucción de las lenguas semíticas protohistóricas.
Al comparar el acadio con otras lenguas semíticas, los especialistas han podido reconstruir aspectos de la lengua protosemítica original y trazar las rutas de evolución lingüística que dieron origen a la diversidad semítica que conocemos. Desarrollo histórico y variantes dialectales. El acadio no fue una lengua estática, sino que experimentó una evolución considerable a lo largo de sus más de 2000 años de uso activo. Los académicos distinguen varias fases en el desarrollo del acadio, cada una con características lingüísticas distintivas que reflejan los cambios históricos y culturales de Mesopotamia. La fase más antigua, conocida como acadio antiguo, se extiende desde aproximadamente el 2500 hasta el 2000 a.C. Los textos de este periodo incluyen inscripciones reales, documentos administrativos y cartas, proporcionando una ventana a la lengua en su forma más temprana. El acadio antiguo muestra características arcaicas que se perderían en fases posteriores y presenta una ortografía menos estandarizada que las versiones posteriores del idioma. Tras el acadio antiguo vino el periodo del acadio medio, que abarca aproximadamente desde el 2000 hasta el 1500 a.C. Durante esta época, el acadio se consolidó como la lengua de comunicación internacional en todo el antiguo Oriente Próximo. Los documentos de este periodo incluyen correspondencia diplomática, tratados internacionales, textos literarios y registros comerciales. Es en esta fase cuando el acadio alcanzó su máxima extensión geográfica, siendo utilizado desde Anatolia hasta Egipto como lengua de la diplomacia y el comercio. El periodo neobabilónico y neoasirio, que se extiende desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el 600 a.C., representa la época de mayor florecimiento literario y cultural del acadio. Durante estos siglos, las dos principales variantes dialectales del acadio, el babilónico y el asirio, se diferenciaron claramente. El babilónico se hablaba en el sur de Mesopotamia, con Babilonia como su centro cultural, mientras que el asirio predominaba en el norte, con capitales como Asur y Nínive. Estas variantes diferían en fonología, vocabulario y ciertos aspectos gramaticales, aunque permanecían mutuamente inteligibles. El babilónico gozaba de un prestigio particular como lengua literaria y erudita. Muchos de los textos más importantes de la literatura mesopotámica, incluyendo la versión estándar de la epopeya de Gilgamesh, fueron escritos en babilónico estándar. Esta variante del acadio se convirtió en la lengua de la alta cultura, comparable al papel que desempeñaron el latín en la Europa medieval o el sánscrito en la India antigua. El asirio, por su parte, se asociaba con el poder político y militar del imperio asirio. Los anales reales asirios, que documentan las campañas militares y las hazañas de los reyes de Asiria, constituyen algunas de las fuentes históricas más detalladas del mundo antiguo. La lengua asiria reflejaba el carácter pragmático y administrativo del imperio, aunque también produjo obras literarias y científicas significativas. Finalmente, el periodo tardío del acadio, que se extiende desde aproximadamente el 600 a.C. hasta el siglo I después de Cristo, marca el declive gradual de la lengua. Durante estos siglos, el acadio fue siendo desplazado por el arameo, como lengua hablada cotidiana, aunque continuó utilizándose en contextos religiosos, académicos y ceremoniales. Los últimos textos en acadio son textos astronómicos y rituales que datan del siglo I después de Cristo, marcando el fin de una tradición lingüística que había perdurado durante más de 2 milenios. El sistema de escritura, la cuneiforme. Uno de los aspectos más fascinantes del acadio es su sistema de escritura. Aunque la lengua acadia es completamente diferente del sumerio en su estructura y vocabulario, los escribas acadios adoptaron y adaptaron el sistema de escritura cuneiforme, que los sumerios habían desarrollado originalmente. Esta escritura recibe su nombre del latín cuneus, cuña, debido a la forma de cuña de los trazos que la componen, producidos al presionar un estilete de caña sobre tablillas de arcilla húmeda. La adaptación de la escritura cuneiforme sumeria para escribir acadio presentó desafíos considerables. El sumerio y el acadio son lenguas fundamentalmente diferentes. El sumerio es una lengua aglutinante con una estructura monosilábica, mientras que el acadio es una lengua flexiva semítica con raíces trilíteras.
Los signos cuneiformes se desarrollaron originalmente para representar palabras y sílabas sumerias y su aplicación al acadio requirió una considerable adaptación e innovación. Los escribas acadios utilizaban los signos cuneiformes de tres maneras principales. Primero, como logogramas o ideogramas, donde un signo representaba una palabra completa. En este uso, el signo conservaba frecuentemente su lectura sumeria, aunque el escriba pretendía que se leyera con la palabra acadia correspondiente. Segundo, como fonogramas silábicos, donde cada signo representaba una sílaba específica del acadio. Tercero, como determinativos, signos no pronunciados que indicaban la categoría semántica de la palabra que acompañaban, como si se trataba de un nombre de persona, un lugar geográfico, un objeto de madera, etc. Esta complejidad del sistema de escritura significaba que aprender a leer y escribir acadio cuneiforme requería años de entrenamiento intensivo. Los futuros escribas comenzaban su educación en las escuelas de copistas, conocidas como Edupa en sumerio, literalmente casa de las tablillas, donde pasaban años copiando listas de signos, textos literarios modelo y documentos administrativos. El dominio de la escritura cuneiforme representaba un marcador de estatus social y educación, y los escribas formaban una clase profesional respetada y privilegiada en la sociedad mesopotámica. El sistema cuneiforme evolucionó considerablemente durante los siglos de uso del acadio. Los escribas gradualmente simplificaron muchos signos, reduciendo el número de trazos necesarios para formarlos. También desarrollaron formas cursivas más rápidas de escribir para documentos cotidianos, mientras reservaban la escritura monumental más elaborada para inscripciones reales y textos literarios importantes. A pesar de su complejidad, el sistema cuneiforme demostró ser extraordinariamente versátil, siendo adaptado para escribir no solo acadio y sumerio, sino también hitita, elamita, hurrita y otras lenguas del antiguo Oriente Próximo. Estructura fonológica. La fonología del acadio, aunque reconstruida necesariamente a través de la escritura cuneiforme y las comparaciones con otras lenguas semíticas, presenta características distintivas, que revelan mucho sobre la naturaleza de esta lengua ancestral. Como lengua semítica, el acadio compartía muchas características fonológicas con sus parientes lingüísticos, pero también desarrolló rasgos únicos que lo distinguían. El sistema consonántico del acadio era rico y complejo. Incluía oclusivas, sonidos producidos por la obstrucción completa del flujo de aire, tanto sordas como sonoras, fricativas, sonidos producidos por la constricción parcial del flujo de aire, nasales y líquidas. Una característica particularmente interesante del acadio era la presencia de consonantes enfáticas articuladas con una constricción adicional de la faringe, un rasgo compartido con otras lenguas semíticas, que las distingue de la mayoría de las lenguas indoeuropeas. Sin embargo, el acadio también mostró innovaciones fonológicas significativas en comparación con el proto-semítico reconstruido. Una de las más notables fue el colapso de ciertas consonantes laringales y faríngeas que se mantenían distintas en otras lenguas semíticas. Por ejemplo, mientras que el árabe y el hebreo distinguen entre varias consonantes guturales producidas en la parte posterior de la garganta, el acadio había simplificado estas distinciones, un proceso que los lingüistas llaman debilitamiento laringal. Esta característica hace que el acadio fonológicamente sea, en ciertos aspectos, más similar a las lenguas semíticas modernas que han experimentado procesos similares de simplificación. El sistema vocálico del acadio incluía vocales cortas y largas, una distinción fonémica importante que podía cambiar el significado de las palabras. Las vocales del acadio incluían a, i, u en sus formas tanto cortas como largas. La calidad y cantidad de las vocales jugaban un papel crucial en el sistema morfológico del acadio, particularmente en la formación de los diversos patrones verbales que caracterizaban la lengua. Un fenómeno fonológico interesante en acadio era la asimilación, donde un sonido se hacía más similar a un sonido vecino. Por ejemplo, cuando ciertos prefijos se añadían a raíces verbales, las consonantes podían asimilarse, produciéndose consonantes geminadas, dobles.
Estos procesos fonológicos no eran meramente curiosidades lingüísticas, sino que tenían implicaciones morfológicas significativas, afectando la forma en que se conjugaban los verbos y se declinaban los sustantivos. Morfología, la anatomía de las palabras. La morfología del acadio, es decir, la forma en que se construyen y modifican las palabras, representa uno de los aspectos más fascinantes de esta lengua ancestral. Como lengua semítica, el acadio exhibía el característico sistema de raíces trilíteras que define a esta familia lingüística. Este sistema, de elegancia matemática, funciona de manera radicalmente diferente a la morfología de las lenguas indoeuropeas, ofreciendo una perspectiva alternativa sobre cómo pueden estructurarse las lenguas humanas. En el corazón del sistema morfológico acadio se encuentra la raíz, típicamente compuesta de 3 consonantes que llevan el significado básico o semántico de la palabra. Por ejemplo, la raíz PRS llevaba la idea general de decidir o separar. A partir de esta raíz esquelética se construían palabras concretas, insertando vocales específicas y añadiendo afijos, prefijos, sufijos e infijos según patrones predeterminados. Así, parsum significaba decidir, purusum podía significar decisión y prisum significaba el que decide. Este sistema de patrones vocálicos y afijos no era aleatorio, sino que seguía esquemas morfológicos regulares y predecibles. Los hablantes del acadio internalizaban estos patrones y podían generar nuevas formas de palabras o interpretar palabras desconocidas basándose en el reconocimiento de la raíz consonántica y el patrón aplicado. Este sistema representa un tipo de economía lingüística donde un conjunto relativamente limitado de raíces podía generar un vocabulario extenso mediante la aplicación sistemática de diversos patrones. El sistema verbal acadio era particularmente elaborado y expresivo. Los verbos se conjugaban no solo para persona, primera, segunda, tercera, número, singular, plural y género, masculino, femenino, sino también para varios modos y tiempos que expresaban matices de significado, aspecto y modalidad. El acadio distinguía entre el pretérito, acciones completadas en el pasado, el presente futuro, acciones en curso o futuras, y el perfectivo, estados resultantes de acciones previas. Además de estas distinciones temporales y aspectuales, el acadio poseía un rico sistema de temas o conjugaciones verbales que modificaban el significado básico de la raíz. El tema básico, conocido técnicamente como el tema Geogrundstam, representaba la forma más simple del verbo. Pero existían numerosos temas derivados que añadían matices semánticos específicos. El tema de duplicativo intensificaba o pluralizaba la acción. El tema causativo indicaba que el sujeto hacía que otro realizara la acción. El tema N añadía sentidos reflexivos o pasivos. El tema GT añadía significados recíprocos. Cada uno de estos temas tenía sus propias conjugaciones completas para persona, número, género y tiempo. Esta riqueza morfológica verbal permitía a los hablantes del acadio expresar ideas complejas con precisión considerable. Por ejemplo, de la raíz KN, colocar, poner, el tema básico acnum, significaba colocar, el tema de ukunum, significaba colocar firmemente o establecer, el tema ukunum, significaba hacer que alguien coloque, y el tema N, nakunu, significaba ser colocado o colocarse a sí mismo. La morfología nominal de los sustantivos del acadio también presentaba características distintivas. Los sustantivos se declinaban en 3 casos gramaticales: nominativo, para el sujeto, acusativo, para el objeto directo, y genitivo, para posesión y otras relaciones. Cada caso tenía marcadores específicos que se añadían al final de la palabra. Los sustantivos también se marcaban para número, singular, dual para pares, plural, y estado, absoluto, constructo, para indicar posesión, determinado. Un aspecto particularmente interesante de la morfología nominal acadia era el estado constructo, una construcción gramatical utilizada para expresar posesión y otras relaciones genitivas. En esta construcción,
El sustantivo poseído, el núcleo, tomaba una forma especial más corta, seguida directamente por el poseedor en caso genitivo. Por ejemplo, rey de la ciudad, se expresaría como ar-li, donde ar, rey, está en estado constructo, y li, ciudad, en genitivo. Esta construcción forma una unidad sintáctica estrecha, donde nada puede insertarse entre los dos elementos. Los adjetivos en acadio concordaban con los sustantivos que modificaban en género, número y caso, siguiendo patrones similares a los de los sustantivos. Los pronombres, tanto independientes como sufijados, formaban otro componente importante del sistema morfológico, con formas distintas para diferentes personas, números, géneros y casos. Sintaxis, la arquitectura de las oraciones. La sintaxis del acadio, es decir, la manera en que las palabras se combinan para formar oraciones y expresar proposiciones completas, revela aspectos fundamentales de cómo los antiguos hablantes de esta lengua estructuraban su pensamiento y comunicación. El estudio de la sintaxis acadia no solo nos permite traducir textos antiguos con mayor precisión, sino también comprender las diferencias y similitudes entre las estrategias sintácticas de las lenguas humanas. El orden básico de palabras en las oraciones acadias era sujeto-objeto-verbo, SOV, un patrón que difiere del español, que sigue principalmente un orden sujeto-verbo-objeto, SVO. Esto significa que, en una oración simple acadia, el sujeto aparecía primero, seguido por el objeto y finalmente por el verbo. Por ejemplo, el rey construyó el templo, se estructuraría en acadio como, el rey el templo construyó. Sin embargo, este orden no era rígido y el acadio permitía considerable flexibilidad en la posición de los elementos oracionales, particularmente en textos literarios, donde consideraciones estilísticas o rítmicas podían motivar ordenamientos alternativos. Esta flexibilidad sintáctica era posible gracias al sistema de casos del acadio. Dado que las terminaciones casuales indicaban claramente la función gramatical de cada sustantivo, si era sujeto, objeto, posesor, etc., el orden de palabras no era el único medio para expresar estas relaciones sintácticas. Esta característica distingue al acadio de lenguas como el inglés o el español moderno, donde el orden de palabras juega un papel más crucial en determinar quién hace qué a quién en una oración. Las oraciones subordinadas en acadio podían construirse de varias maneras. Una estrategia común era el uso de partículas subordinantes que introducían cláusulas dependientes. Estas partículas podían expresar relaciones temporales cuando, después de que, causales, porque, ya que, condicionales, si, finales, para que, y otras relaciones lógicas entre proposiciones. La sintaxis de estas cláusulas subordinadas seguía generalmente los mismos principios que las oraciones principales, aunque con algunas modificaciones en el sistema verbal. Particularmente interesante era el uso del ventivo en acadio, una categoría morfosintáctica que indicaba movimiento u orientación hacia el hablante o hacia un punto de referencia en el discurso. El ventivo se marcaba mediante un infijo especial en el verbo y añadía una dimensión deíctica, de señalamiento espacial o temporal, a la predicación. Esta categoría gramatical, sin equivalente directo en español, refleja una manera diferente de conceptualizar y expresar las relaciones espaciales y la orientación de las acciones en el espacio. El acadio también empleaba extensivamente construcciones relativas para modificar sustantivos y crear expresiones complejas. Las cláusulas relativas podían formarse mediante pronombres relativos o, más comúnmente, mediante participios verbales que funcionaban como modificadores nominales. Esta estrategia de relativización permitía la creación de expresiones descriptivas elaboradas y precisas. Las oraciones coordinadas, donde dos o más cláusulas se unían como elementos sintácticamente equivalentes, utilizaban conjunciones coordinantes como u, y, o, para conectar elementos en una relación de adición, alternancia o secuencia. La repetición de conjunciones, polisíndeton, era común en textos narrativos y servía para crear ritmo y enfatizar la sucesión de eventos.
Un aspecto particularmente sofisticado de la sintaxis acadia era el sistema de concordancia verbal, donde el verbo debía concordar con su sujeto en persona, número y género. En casos donde el sujeto era un sustantivo colectivo, o cuando múltiples sujetos estaban coordinados, las reglas de concordancia podían ser complejas, siguiendo principios, tanto gramaticales como semánticos, basados en el significado. La negación en acadio se expresaba mediante partículas negativas específicas que precedían al elemento negado, típicamente el verbo. Diferentes partículas negativas se utilizaban en diferentes contextos modales, aserciones, prohibiciones, deseos negativos, reflejando distinciones pragmáticas importantes en la expresión de la negación. Léxico y semántica, el universo conceptual del acadio. El vocabulario del acadio abre una ventana extraordinaria hacia el mundo conceptual y material de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. El léxico de una lengua no es meramente una lista de palabras, sino un mapa del universo cultural, reflejando las categorías, distinciones y prioridades que una sociedad considera importantes. El estudio del vocabulario acadio revela los conceptos, instituciones, tecnologías y valores que estructuraban la vida en el antiguo Oriente Próximo. El léxico acadio era excepcionalmente rico en ciertos dominios semánticos que reflejaban las preocupaciones centrales de la sociedad mesopotámica. El vocabulario relacionado con la agricultura, por ejemplo, era extraordinariamente elaborado, distinguiendo numerosos tipos de campos, sistemas de irrigación, técnicas de cultivo y variedades de granos. Esta riqueza léxica refleja la importancia fundamental de la agricultura en una sociedad que había desarrollado uno de los primeros sistemas agrícolas complejos del mundo. Términos específicos existían para campos irrigados mediante canales, campos dependientes de las lluvias, campos en barbecho y campos de diferentes calidades de suelo. Similarmente, el vocabulario legal y administrativo del acadio era notablemente sofisticado, reflejando la complejidad de las instituciones jurídicas y burocráticas mesopotámicas. Existían términos precisos para diferentes tipos de contratos, transacciones comerciales, categorías de tierras y propiedades, relaciones de deuda y préstamo y procedimientos legales. El Código de Leyes de Hammurabi, escrito en acadio, demuestra el nivel de precisión terminológica que se había desarrollado para discutir cuestiones legales complejas. El vocabulario religioso constituía otro dominio léxico especialmente desarrollado. Los mesopotámicos poseían un panteón complejo de deidades, cada una con sus propias esferas de influencia, atributos y cultos. El acadio tenía términos específicos para diferentes tipos de sacerdotes, rituales, ofrendas, templos y objetos cultuales. Además, existía un vocabulario especializado para conceptos teológicos como pureza ritual, contaminación, expiación y favor divino. Las palabras prestadas constituyen un aspecto fascinante del léxico acadio. Dada la convivencia del acadio con el sumerio durante milenios, no sorprende que el acadio incorporara numerosos préstamos léxicos del sumerio, particularmente en dominios culturales y tecnológicos, que los sumerios habían desarrollado tempranamente. Términos para instituciones administrativas, ciertos oficios especializados, conceptos religiosos y objetos culturales frecuentemente tenían origen sumerio. Esta absorción de préstamos léxicos refleja el profundo impacto cultural que la civilización sumeria ejerció sobre los pueblos de habla acadia. Además del sumerio, el acadio también incorporó préstamos de otras lenguas con las que entró en contacto a través del comercio, la diplomacia y la guerra. Palabras de origen hurrita, elamita, casita y otras lenguas del antiguo Oriente Próximo encontraron su camino hacia el acadio, enriqueciendo su vocabulario y reflejando las interacciones culturales de Mesopotamia con sus vecinos. La polisemia, donde una sola palabra posee múltiples significados relacionados, era común en acadio como en la mayoría de las lenguas. Sin embargo, el acadio también empleaba extensivamente la sinonimia, donde múltiples palabras podían expresar conceptos similares, con matices sutiles de significado, registro o contexto de uso. Los textos literarios acadios
Particularmente los poemas épicos hacían uso virtuoso de la riqueza sinonímica del idioma para lograr efectos poéticos y evitar repeticiones monótonas. El acadio desarrolló un extenso vocabulario para conceptos abstractos, demostrando que las civilizaciones mesopotámicas habían alcanzado niveles sofisticados de pensamiento abstracto y filosófico. Términos para conceptos como justicia, verdad, sabiduría, destino, eternidad y orden cósmico aparecen en textos literarios, filosóficos y religiosos, frecuentemente con connotaciones teológicas o cosmológicas, que reflejan la visión del mundo mesopotámica. La metáfora jugaba un papel importante en la extensión semántica del vocabulario acadio. Muchas palabras concretas adquirían sentidos metafóricos que se convencionalizaban en el uso. Por ejemplo, términos relacionados con la luz y la oscuridad se utilizaban metafóricamente para expresar conocimiento e ignorancia, bondad y maldad, vida y muerte. El cuerpo humano proporcionaba una fuente rica de metáforas para conceptos abstractos, con el corazón representando la mente o el intelecto y las vísceras asociándose con las emociones. Corpus textual, los testimonios escritos. El corpus de textos en acadio, que ha sobrevivido hasta nuestros días, es verdaderamente impresionante, tanto en cantidad como en diversidad. Cientos de miles de tablillas cuneiformes en acadio han sido excavadas de sitios arqueológicos a lo largo de Mesopotamia y más allá, proporcionando una documentación extraordinariamente rica de la vida, el pensamiento y la cultura mesopotámica a lo largo de más de 2 milenios. Los textos administrativos y económicos constituyen la categoría más numerosa de documentos acadios. Estos incluyen registros de transacciones comerciales, inventarios de almacenes, registros de raciones distribuidas a trabajadores, documentos de préstamos y deudas, contratos de arrendamiento de tierras, registros fiscales y correspondencia administrativa. Aunque estos textos pueden parecer prosaicos, son invaluables para los historiadores, pues proporcionan información detallada sobre la economía, la organización social, los sistemas de producción y distribución, y la vida cotidiana de las personas ordinarias. La minuciosidad de los escribas mesopotámicos en documentar incluso las transacciones más mundanas ha legado a los historiadores modernos un tesoro de información cuantitativa sobre la antigua Mesopotamia. Las cartas constituyen otra categoría textual importante. El corpus de correspondencia acadia incluye cartas personales entre familiares y amigos, correspondencia comercial entre mercaderes y agentes, cartas administrativas entre oficiales y sus superiores y, crucialmente, correspondencia diplomática entre reyes y gobernantes. Las cartas de Amarná, un archivo de correspondencia diplomática descubierto en Egipto y escrito principalmente en acadio, que funcionaba como lengua internacional de la diplomacia en esa época, proporcionan una ventana fascinante a las relaciones internacionales del siglo XIV a.C., revelando alianzas, conflictos, negociaciones matrimoniales y el protocolo diplomático de la época. Los textos legales forman otra categoría sustancial. Además de los famosos códigos legales, como el Código de Hammurabi, existen numerosos documentos de casos legales reales, testamentos, adopciones, divorcios, ventas de propiedades y esclavos, y otros procedimientos legales. Estos textos revelan no solo las leyes formales, sino también cómo se aplicaban en la práctica y cómo las personas navegaban el sistema legal para proteger sus intereses. El corpus literario acadio es particularmente valioso y ha ejercido una influencia profunda en el estudio de la literatura antigua. La epopeya de Gilgamesh, la obra maestra de la literatura acadia, es probablemente el texto literario acadio más famoso. Esta épica narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk en su búsqueda de la inmortalidad, explorando temas profundos como la mortalidad humana, la amistad, la civilización versus la naturaleza salvaje, y la relación entre dioses y mortales. La epopeya ejerció una influencia considerable en literaturas posteriores, incluyendo probables conexiones con narrativas bíblicas como el diluvio del Génesis.
Otros textos literarios acadios incluyen el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica, que narra cómo el dios Marduk se convirtió en el rey de los dioses tras derrotar a Tiamat, la diosa del caos primordial. El poema de Erra describe la devastación causada por el dios de la peste, mientras que el Ulul Bel-Nemeki, a veces llamado el Job babilónico, es una reflexión filosófica sobre el sufrimiento humano y la injusticia aparente de la existencia. La epopeya de Atrasis narra la historia de la humanidad desde su creación hasta el diluvio universal, explorando temas de la relación entre dioses y humanos, la sobrepoblación y el equilibrio cósmico. Los himnos religiosos y las plegarias constituyen otro género literario importante en acadio. Estos textos expresan devoción a diversas deidades, solicitan favores divinos, buscan protección contra el mal o dan gracias por bendiciones recibidas. Los himnos reales, que alababan tanto a los dioses como a los monarcas, servían funciones propagandísticas, además de religiosas, legitimando el poder real mediante su asociación con lo divino. Las lamentaciones, textos que lloraban la destrucción de ciudades o templos, representan un género particularmente conmovedor, que refleja las experiencias traumáticas de guerra y devastación, que periódicamente asolaban Mesopotamia. Los textos científicos y técnicos en acadio demuestran los considerables logros intelectuales de los escribas mesopotámicos. Las series astronómicas acadias documentaban observaciones celestes meticulosas y desarrollaban modelos predictivos del movimiento de los cuerpos celestes. Estos textos representan algunos de los primeros intentos sistemáticos de la humanidad de comprender y predecir fenómenos naturales mediante la observación y el cálculo. Las matemáticas babilónicas, documentadas en textos acadios, incluían problemas de geometría, álgebra y cálculos prácticos relacionados con la construcción, el comercio y la administración. Los textos médicos acadios, organizados en series diagnósticas y terapéuticas, documentaban síntomas de enfermedades, pronósticos y tratamientos. Aunque la medicina mesopotámica mezclaba observación empírica con interpretaciones mágico-religiosas de la enfermedad, estos textos demuestran intentos sistemáticos de clasificar y tratar condiciones médicas. Existían textos especializados sobre anatomía, botánica médica, preparación de medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Los textos lexicográficos, diccionarios y listas de palabras representan una categoría textual particularmente importante para los lingüistas modernos. Los escribas mesopotámicos compilaron extensas listas de signos cuneiformes con sus pronunciaciones y significados, listas temáticas de vocabulario, árboles, piedras, animales, oficios, etc., y diccionarios bilingües sumerio-acadio. Estas obras no solo servían como herramientas pedagógicas para entrenar a nuevos escribas, sino que también reflejan esfuerzos conscientes de preservar y sistematizar el conocimiento lingüístico. Para los académicos modernos, estos textos lexicográficos son invaluables para descifrar y comprender tanto el sumerio como el acadio. Los textos de presagios constituyen un género extenso que refleja la importancia de la adivinación en la cultura mesopotámica. Los acadios creían que los dioses comunicaban sus intenciones mediante señales en el mundo natural y en eventos extraordinarios. Series sistemáticas de textos catalogaban presagios derivados de la observación de hígados de animales sacrificados, hepatoscopia, del comportamiento de los animales, de fenómenos atmosféricos, de nacimientos anormales, de sueño, y de eventos celestes. Estos textos seguían la forma condicional: si se observa X, entonces ocurrirá Y. Aunque, desde una perspectiva moderna, estos textos pueden parecer supersticiosos, representaban intentos sistemáticos de discernir patrones en el cosmos y predecir el futuro, reflejando una cosmovisión, donde el universo era significativo y comunicativo. Los anales reales, inscripciones monumentales que documentaban las hazañas de los reyes, proporcionan fuentes históricas cruciales, aunque obviamente propagandísticas y parciales. Estos textos describían campañas militares, proyectos de construcción, reformas administrativas y eventos significativos de los reinados.
Las inscripciones reales asirias son particularmente detalladas, proporcionando cronologías precisas de eventos militares y políticos. Aunque requieren interpretación crítica debido a su carácter propagandístico, estos textos son frecuentemente las únicas fuentes que documentan eventos históricos importantes del antiguo Oriente Próximo. Los textos rituales y mágicos describían procedimientos ceremoniales para diversos propósitos, consagración de templos, coronación de reyes, rituales de purificación, exorcismos de demonios y espíritus malignos, hechizos de protección y maldición. Estos textos revelan las prácticas religiosas actuales, más allá de la teología oficial, mostrando cómo la gente común buscaba protección y ayuda sobrenatural en su vida diaria. El acadio como lengua internacional. Uno de los aspectos más notables del acadio fue su función como lengua franca internacional durante gran parte del segundo milenio AC. Esta dimensión internacional del acadio trasciende su importancia como lengua de Mesopotamia, convirtiéndola en la lengua franca del antiguo Oriente Próximo, comparable en ciertos aspectos al papel que el latín desempeñó en la Europa medieval o el inglés en el mundo globalizado contemporáneo. Durante el periodo conocido como la Edad del Bronce Tardío, aproximadamente 1500 a 1200 AC, el acadio se convirtió en la lengua de la diplomacia y el comercio internacional. Reyes y gobernantes, desde Anatolia hasta Egipto, desde el Mediterráneo hasta los Montes Sagros, utilizaban el acadio para su correspondencia oficial, aunque no fuera la lengua nativa de ninguna de las partes. Este fenómeno está magníficamente documentado en el archivo de Amarná, donde encontramos cartas escritas en acadio entre el faraón egipcio y gobernantes de Babilonia, Asiria, Mitanni, Atti, los hititas, Chipre y las ciudades-estado de Canaán. El uso internacional del acadio requirió el establecimiento de estándares lingüísticos y la formación de escribas especializados fuera de Mesopotamia. En las cortes de Anatolia, Siria y Canaán se establecieron escuelas de escribas, donde los estudiantes aprendían no solo a escribir cuneiforme, sino también la gramática y el vocabulario acadio. Sin embargo, el acadio escrito por escribas no nativos frecuentemente mostraba interferencias de sus lenguas maternas, resultando en variedades de acadio con características regionales distintivas. Los lingüistas pueden identificar, por ejemplo, el acadio de Amarná, utilizado por escribas cananeos, que muestra influencias de las lenguas cananeas locales. Esta difusión internacional del acadio tuvo consecuencias culturales profundas. La adopción del acadio, como lengua de comunicación internacional, implicaba también la transmisión de conceptos, instituciones y valores culturales mesopotámicos. Los tratados internacionales, por ejemplo, frecuentemente invocaban dioses mesopotámicos, además de las deidades locales de las partes contratantes. Las fórmulas diplomáticas, los protocolos de correspondencia entre gobernantes y los conceptos de relaciones internacionales se difundieron junto con la lengua acadia. El comercio internacional también dependía del acadio. Los mercaderes, que viajaban por las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Anatolia, el Levante y más allá, necesitaban una lengua común para negociar, redactar contratos y mantener registros. Archivos de colonias comerciales asirias en Anatolia, particularmente en Canés, moderna Kultepe, en Turquía, contienen miles de documentos comerciales en acadio que detallan transacciones entre mercaderes asirios y clientes anatolios. La posición del acadio, como lengua internacional, no fue accidental, sino que reflejaba el poder político, económico y cultural de Mesopotamia durante este periodo. El prestigio de las civilizaciones babilónica y asiria, sus logros en ciencias, literatura y administración, y su poder militar y económico, hicieron que el acadio fuera la elección natural para la comunicación internacional. Aprender acadio significaba acceder a un corpus de conocimiento técnico, literario y científico acumulado durante siglos. Sin embargo, esta posición internacional del acadio comenzó a erosionarse hacia finales del segundo milenio AC. El colapso de la Edad del Bronce alrededor del 1200 AC, con las invasiones de los pueblos del mar y el fin de muchos de los grandes reinos de la época, disrumpió los sistemas internacionales,
que habían sustentado el uso del acadio como lengua franca. Posteriormente, el arameo, una lengua semítica del noroeste, más fácil de aprender, particularmente porque se escribía con un alfabeto más simple en lugar del complejo sistema cuneiforme, comenzó a desplazar al acadio como lengua de comunicación internacional y eventualmente incluso como lengua hablada en la propia Mesopotamia. El declive y el legado del acadio. El proceso de declive del acadio como lengua viva se extendió durante varios siglos, un testimonio de la profundidad de sus raíces culturales en Mesopotamia. A partir aproximadamente del primer milenio AC, el arameo comenzó a ganar terreno como lengua hablada cotidiana en Mesopotamia. El arameo ofrecía ventajas prácticas, se escribía con un alfabeto simple, derivado del fenicio, mucho más fácil de aprender que el cuneiforme, y las migraciones de pueblos arameos habían establecido comunidades de hablantes arameos a lo largo de todo el creciente fértil. A pesar de esta competencia, el acadio mantuvo su prestigio como lengua de alta cultura, religión y erudición durante siglos después de haber dejado de ser la lengua del habla cotidiana. Esta situación es comparable al uso continuado del latín en Europa medieval, mucho después de que dejara de ser una lengua materna, o al uso del sánscrito en India, como lengua litúrgica y erudita. Los templos mesopotámicos continuaron usando acadio en sus rituales, los escribas conservaban textos literarios en acadio, y los estudiosos compilaban y copiaban las grandes obras de la tradición intelectual mesopotámica. Los últimos textos en acadio datan del siglo I d.C., más de 2500 años después de los primeros testimonios escritos de la lengua. Estos textos finales son principalmente textos astronómicos y rituales, producidos por comunidades de sacerdotes escribas en los antiguos centros de culto de Babilonia y Uruk. Estos escribas tardíos mantuvieron viva una tradición lingüística y cultural extraordinariamente antigua, preservando conocimientos y prácticas que se remontaban a milenios en el pasado. Con la progresiva helenización y posteriormente cristianización de Oriente Próximo, junto con la decadencia final de las instituciones templarias tradicionales, la tradición del acadio finalmente llegó a su fin. Sin embargo, el fin del acadio como lengua viva no significó el fin de su influencia. El legado del acadio perduró de múltiples formas en las culturas que sucedieron a las civilizaciones mesopotámicas. Las lenguas arameas, que desplazaron al acadio, incorporaron numerosos préstamos léxicos acadios, particularmente en dominios técnicos, administrativos y culturales. A través del arameo, algunas palabras de origen acadio eventualmente llegaron al hebreo, al árabe y a otras lenguas semíticas. Más significativamente, el legado literario y cultural, expresado en acadio, ejerció una influencia profunda en las tradiciones literarias posteriores de Oriente Próximo. La Biblia hebrea muestra paralelos notables con la literatura acadia, desde narrativas del diluvio hasta salmos e himnos, cuya estructura y lenguaje recuerdan composiciones acadias. Los estudiosos han debatido extensamente la naturaleza y el alcance de estas influencias, pero es innegable que, la tradición literaria mesopotámica, expresada en acadio, formó parte del trasfondo cultural, contra el cual se desarrolló la literatura bíblica. Las instituciones legales, conceptos administrativos y prácticas diplomáticas desarrolladas en la Mesopotamia de habla acadia también dejaron su marca en las civilizaciones posteriores. Los códigos legales mesopotámicos anticiparon principios jurídicos que reaparecerían en sistemas legales posteriores. Las prácticas de tratados y diplomacia internacional, pioneras por las potencias mesopotámicas, establecieron precedentes que informarían las relaciones internacionales en épocas posteriores. En el ámbito de las ciencias, los logros de los astrónomos y matemáticos mesopotámicos, documentados en textos acadios, fueron transmitidos a través de intermediarios griegos y, eventualmente, formaron parte de los fundamentos de la astronomía y las matemáticas en la tradición científica occidental. El sistema sexagesimal babilónico, basado en el número 60, todavía se refleja en nuestra división del tiempo de 60 segundos y 60 minutos y del círculo en 360 grados. El redescubrimiento del acadio. Tras su extinción, el acadio fue completamente olvidado durante más de 1000 años.
El sistema de escritura cuneiforme se volvió incomprensible y las tablillas de arcilla, que cubrían sitios arqueológicos en Irak, fueron consideradas meros objetos curiosos, sin significado legible. El redescubrimiento y desciframiento del acadio, en el siglo XIX, representa uno de los logros más notables de la erudición moderna, abriendo una ventana a civilizaciones que habían permanecido silenciosas durante milenios. El proceso de desciframiento comenzó en serio con la famosa inscripción de Behistún, en Persia, moderno Irán, una inscripción trilingüe del rey persa Darío I, en persa antiguo, elamita y babilónico, una variante tardía del acadio. El diplomático y erudito británico, Henry Rawlinson, escaló el peligroso acantilado donde se encontraba la inscripción y copió meticulosamente el texto en la década de 1840. Aprovechando el hecho de que el persa antiguo ya había sido parcialmente descifrado, los eruditos pudieron usar la inscripción trilingüe como una especie de piedra roseta para comenzar a descifrar el cuneiforme acadio. El trabajo de desciframiento fue laborioso y requirió la colaboración de múltiples eruditos de diferentes países. Edward Hincks en Irlanda, Jules Appert en Francia y el propio Rawlinson en Inglaterra hicieron contribuciones cruciales. En 1857, para demostrar que el cuneiforme acadio había sido efectivamente descifrado, la Royal Asiatic Society de Londres realizó un experimento notable. Entregaron copias de un texto cuneiforme recién descubierto a 4 eruditos diferentes, Rawlinson, Hincks, Appert y William Henry Fox Talbot, y les pidieron que lo tradujeran independientemente. Cuando las 4 traducciones resultaron ser sustancialmente similares, se consideró que el desciframiento había tenido éxito. Desde entonces, el estudio del acadio se ha desarrollado en una disciplina académica robusta, conocida como asiriología. Las universidades de todo el mundo ahora ofrecen programas en estudios cuneiformes y generaciones de eruditos han dedicado sus carreras a editar, traducir y analizar los vastos corpus de textos acadios. Diccionarios comprensivos del acadio, como el monumental Chicago Assyrian Dictionary, han sido compilados después de décadas de trabajo colaborativo. Las excavaciones arqueológicas en Irak, Siria y otros países de Oriente Próximo han continuado descubriendo nuevos textos acadios. Cada temporada de excavación puede revelar archivos completos de tablillas que añaden a nuestro conocimiento de la historia, la cultura y la lengua mesopotámica. Bibliotecas enteras de tablillas, como la famosa biblioteca del rey asirio Asurbanipal, en Nínive, han proporcionado miles de textos literarios, científicos y religiosos en acadio. En las últimas décadas, la tecnología digital ha revolucionado el estudio del acadio. Bases de datos electrónicas de textos cuneiformes permiten búsquedas y análisis que habrían sido imposibles en la era predigital. La fotografía de alta resolución y las imágenes en 3D permiten el examen detallado de tablillas sin necesidad de manipulación física que podría dañarlas. Los proyectos de digitalización están haciendo accesibles colecciones de tablillas acadias a investigadores de todo el mundo, democratizando el acceso a estas fuentes antiguas. Metodología del estudio del acadio. El estudio científico del acadio implica metodologías sofisticadas que combinan lingüística histórica, filología, arqueología y análisis cultural. Los asiriólogos deben dominar no solo la lengua acadia en sus diversas variantes dialectales y periodos históricos, sino también el sistema de escritura cuneiforme con sus miles de signos y sus múltiples valores posibles. Además, dado que muchos textos acadios contienen pasajes en sumerio o muestran influencias del sumerio, el conocimiento de esta lengua es también frecuentemente necesario. La edición crítica de textos acadios requiere un trabajo meticuloso. Las tablillas cuneiformes a menudo están fragmentadas o dañadas y reconstruir el texto completo puede requerir identificar fragmentos dispersos en diferentes museos de todo el mundo, que originalmente formaban parte de la misma tablilla. Los editores deben producir copias a mano precisas de los signos cuneiformes, ya que las fotografías a veces no capturan todos los detalles, transliterar el texto, representar los signos cuneiformes,
En caracteres latinos, normalizar la transliteración en una forma estándar del acadio y finalmente traducir el texto a lenguas modernas. La interpretación de textos acadios también debe ser culturalmente informada. Traducir meramente las palabras, sin comprender el contexto cultural, puede llevar a malentendidos significativos. Los conceptos religiosos, las instituciones legales, las prácticas sociales y las convenciones literarias de la antigua Mesopotamia a menudo no tienen equivalentes directos en las culturas modernas y los traductores deben esforzarse por transmitir no solo el significado literal, sino también las implicaciones culturales de los textos. La gramática comparativa, que compara el acadio con otras lenguas semíticas, ha sido crucial para comprender aspectos del acadio que no están claramente indicados en los textos. Dado que la escritura cuneiforme no representaba consistentemente todos los aspectos fonológicos de la lengua, por ejemplo, las vocales cortas frecuentemente no se escribían, los lingüistas deben recurrir a la comparación con lenguas relacionadas y a la reconstrucción interna para comprender completamente el sistema fonológico del acadio. El acadio en el contexto de la lingüística moderna. Desde la perspectiva de la lingüística teórica contemporánea, el acadio ofrece datos valiosos para comprender la diversidad y los universales del lenguaje humano. Como lengua semítica antigua, el acadio proporciona evidencia crucial para la reconstrucción del protosemítico y para comprender la evolución histórica de la familia semítica. Las innovaciones fonológicas, morfológicas y sintácticas que distinguen al acadio de otras lenguas semíticas ilustran procesos de cambio lingüístico que son relevantes para las teorías generales sobre cómo evolucionan las lenguas. El sistema de raíces trilíteras del acadio y su morfología no concatenativa, donde los morfemas se entrelazan en lugar de simplemente añadirse linealmente, han sido objeto de considerable interés teórico. Este tipo de morfología desafía ciertos modelos de estructura de palabras desarrollados principalmente para lenguas indoeuropeas y ha motivado el desarrollo de marcos teóricos más generales que pueden acomodar diversos tipos de sistemas morfológicos. La sintaxis del acadio también ha contribuido a debates teóricos sobre tipología sintáctica, orden de palabras y la relación entre caso morfológico y orden de constituyentes. Como lengua SOV, con un sistema de casos bien desarrollado, el acadio representa un tipo sintáctico importante que difiere de lenguas más familiares como el inglés o el español. Desde la perspectiva de la sociolingüística histórica, el acadio ofrece un caso de estudio fascinante de contacto lingüístico, bilingüismo y desplazamiento de lenguas. La coexistencia del acadio y el sumerio durante siglos, el eventual desplazamiento del sumerio por el acadio como lengua hablada, el uso continuado del sumerio como lengua litúrgica y erudita, y el eventual desplazamiento del propio acadio por el arameo, todo esto ilustra dinámicas de contacto y cambio lingüístico que son relevantes para comprender situaciones sociolingüísticas modernas. Relevancia contemporánea del estudio del acadio. En el siglo XXI, podría preguntarse, ¿cuál es la relevancia de estudiar una lengua muerta hace 2 milenios? Sin embargo, el estudio del acadio continúa siendo relevante por múltiples razones que trascienden el mero interés anticuario. En primer lugar, el acadio es fundamental para comprender la historia del antiguo Oriente Próximo, una región que fue crucial para el desarrollo de la civilización humana. Los eventos, las instituciones y las ideas que tomaron forma en la Mesopotamia de habla acadia tuvieron repercusiones que todavía resuenan en el mundo contemporáneo. El derecho, la literatura, las ciencias, las instituciones políticas y las tradiciones religiosas que se desarrollaron en esta región ejercieron influencias directas e indirectas en las civilizaciones posteriores de Europa, Oriente Próximo y más allá. Para los estudios bíblicos, el acadio es indispensable. Muchas narrativas, conceptos y expresiones en la Biblia hebrea tienen paralelos en la literatura acadia y comprender estos paralelos enriquece nuestra interpretación de los textos bíblicos. Los descubrimientos de textos acadios han revolucionado repetidamente nuestra comprensión del contexto en el que se desarrolló el judaísmo antiguo y posteriormente el cristianismo.
Para los estudiosos de la historia de las ciencias, los textos científicos acadios documentan los orígenes de la astronomía matemática, de sistemas sofisticados de cálculo y de intentos sistemáticos de comprender el mundo natural. Muchos conceptos y técnicas, desarrollados por los eruditos mesopotámicos, fueron transmitidos a través de intermediarios a las tradiciones científicas griegas y eventualmente europeas. El acadio también es relevante para comprender el desarrollo del pensamiento jurídico. Los códigos legales mesopotámicos, escritos en acadio, representan algunos de los primeros intentos sistemáticos de codificar leyes y principios jurídicos. El estudio de estos textos proporciona perspectiva sobre cómo las sociedades humanas han abordado cuestiones de justicia, equidad y orden social. Para los estudiosos de la literatura comparada, los textos literarios acadios ofrecen algunos de los primeros ejemplos de géneros literarios, como la épica, el himno, la lamentación y la sabiduría didáctica. Los temas universales explorados en obras como la epopeya de Gilgamesh, la mortalidad, la amistad, la búsqueda de significado, continúan resonando con lectores contemporáneos. Finalmente, en un nivel más general, el estudio del acadio nos recuerda la diversidad de experiencias humanas y formas de organizar el pensamiento y la sociedad. En un mundo cada vez más globalizado, donde la homogeneización cultural es una preocupación real, el estudio de culturas y lenguas antiguas como el acadio nos ayuda a apreciar la riqueza de la creatividad humana, a través del tiempo y el espacio. Conclusión, el eco de una voz ancestral. El idioma acadio, que resonó durante más de 2 milenios en los palacios de Babilonia, los templos de Asiria y los mercados de innumerables ciudades mesopotámicas, representa mucho más que un sistema de comunicación extinto. Es un testimonio de la capacidad humana para crear estructuras lingüísticas de elegancia y complejidad, para expresar ideas abstractas y concretas con precisión y para transmitir cultura, conocimiento y experiencia a través de generaciones. Desde su surgimiento en el tercer milenio AC hasta su extinción final, al comienzo de nuestra era, el acadio sirvió como vehículo para algunas de las expresiones más significativas de la creatividad humana, épicas que exploraban los dilemas existenciales fundamentales, códigos legales que buscaban establecer la justicia social, himnos que expresaban las aspiraciones espirituales más profundas de la humanidad, tratados científicos que documentaban los intentos sistemáticos de comprender el cosmos. El acadio no fue simplemente la lengua de poderosos imperios, aunque ciertamente sirvió a ese propósito. Fue también la lengua de escribas que registraban meticulosamente transacciones comerciales mundanas, de madres que escribían cartas preocupadas a sus hijos ausentes, de maestros que enseñaban pacientemente a generaciones de estudiantes los intrincados misterios del cuneiforme, de mercaderes que negociaban en bazares bulliciosos, de sacerdotes que cantaban antiguos rituales en templos iluminados por lámparas de aceite. El redescubrimiento y desciframiento del acadio en los últimos 2 siglos representa uno de los triunfos más notables de la erudición humana. Generaciones de académicos dedicados han trabajado para recuperar esta voz ancestral del silencio de milenios, permitiéndonos escuchar nuevamente las palabras de Gilgamesh buscando la inmortalidad, de Hammurabi proclamando sus leyes, de astrónomos babilonios registrando sus observaciones celestes, de personas ordinarias viviendo sus vidas en una tierra y un tiempo alejados inmensamente del nuestro. El acadio nos recuerda que las lenguas son más que sistemas de comunicación, son repositorios de visiones del mundo, de creatividad cultural, de sabiduría acumulada. Cada lengua que se extingue representa una pérdida irreparable de una forma única de comprender y expresar la experiencia humana. En este sentido, el estudio del acadio, aunque sea una lengua largamente muerta, es relevante para nuestras preocupaciones contemporáneas sobre la preservación de la diversidad lingüística y cultural. Mientras las tablillas de arcilla continúan emergiendo de las arenas de Mesopotamia, mientras los eruditos continúan descifrando, traduciendo e interpretando los textos que contienen, el acadio continúa hablando. Su voz, silenciada durante casi 2 milenios, ha sido recuperada por la dedicación de arqueólogos, filólogos y lingüistas. Y en esa voz recuperada, escuchamos no solo el eco de una civilización antigua, sino la expresión perenne del espíritu humano,
en su eterna búsqueda de significado, orden y belleza. El legado del acadio trasciende sus fronteras temporales y geográficas originales. A través de sus influencias en lenguas, literaturas e ideas posteriores, a través de las instituciones y conceptos que ayudó a articular y difundir, a través de las preguntas eternas, que expresó con particular elocuencia, el acadio continúa siendo parte de nuestro patrimonio cultural colectivo. En un mundo donde el cambio rápido frecuentemente nos desconecta de nuestras raíces históricas, el estudio de lenguas ancestrales como el acadio nos ancla en la larga conversación de la humanidad consigo misma, a través de los siglos. El idioma acadio, en su complejidad morfológica, en su elegancia sintáctica, en la riqueza de su léxico y en la profundidad de su corpus literario, permanece como un monumento al ingenio humano y a la capacidad de nuestra especie para crear sistemas simbólicos de extraordinaria sofisticación. Su estudio continúa recompensando a quienes dedican el esfuerzo necesario para dominarlo, ofreciendo no solo conocimiento del pasado, sino perspectivas sobre la naturaleza misma del lenguaje humano y la cultura. En las palabras acadias grabadas en arcilla hace milenios, encontramos reflejada nuestra propia humanidad, hablándonos a través de los vastos abismos del tiempo.